nombre de Somos Uruguay, le doy la bienvenida al Sheraton y a este comienzo de ciclo 2014, en el ciclo denominado Desayunos Útiles. El agradecimiento para todos ustedes por acompañarnos en este comienzo de temporada y también el agradecimiento para nuestra invitada de hoy, Ana Olivera, intendenta de Montevideo, que nos va a hablar sobre el tema Montevideo trabaja y se transforma. Esa va a ser la exposición de nuestra invitada para iniciar el ciclo 2014. Vamos a convocar ahora al director de Somos Uruguay, Mario Lev, para que le dé la bienvenida oficial a nuestra invitada de hoy. Buenos días para todos y para todas, señores ministros, exministros, intendenta municipal de Montevideo, señor intendente de Canelones, señores empresarios, empresarias, amigos y amigos todos. Para mí es un gusto, para todo el equipo de Somos Uruguay, poder comenzar nuevamente con este ciclo de desayunos que, como bien decía nuestra presentación y las palabras de Sergio, están pensados por y para ustedes. Y ojalá podamos seguir creciendo porque, en definitiva, como decimos siempre, nuestra intención es que se muestren las muchas y muy buenas cosas que se están haciendo en el Uruguay. No quiero extenderme más porque realmente lo importante es escuchar las palabras de la intendenta, que estamos seguros tienen muy buenas cosas para comentarnos, y simplemente pedirles que nos sigan acompañando porque el esfuerzo que estamos haciendo estamos convencidos plenamente de que vale la pena, porque, como también muchas veces hemos dicho, nacimos en un país que nos ha dado muchísimo y del cual estamos muy orgullosos de haber nacido. Muchas gracias a todos y los invito a escuchar las palabras de la intendenta. Gracias. Antes de pasar e invitar a la intendenta de Montevideo, Ana Olivera, Somos Uruguay a sus disertantes les entrega los obsequios, que en este caso se trata de un set de raíces estilo rural compuesto por matera, termo, mate en cuero y una bombilla. El agradecimiento por este muy lindo obsequio. También un libro del grupo editorial Penguin Random House. También el agradecimiento para la editorial que nos acompaña, una membresía de 3 meses en Vía Aqua Spa. El agradecimiento para la gente de Vía Aqua Spa, que también dice presente en el ciclo de Desayunos Útiles, y un par de zapatos de la firma Clarks. Así que también para la gente de Clarks, muchas gracias por acompañarnos. Y esos son los obsequios que se lleva nuestra disertante en el día de hoy, la intendenta Ana Olivera, que nació en Montevideo, que es docente de enseñanza secundaria y que en 1995 fue designada directora de la División Administraciones Locales de la Intendencia de Montevideo hasta fines del 99, y desde ese año y hasta mediados del 2000 fue directora general del Departamento de Descentralización. Durante el gobierno del doctor Tabaré Vázquez ocupó el cargo de subsecretaria en el Ministerio de Desarrollo Social. En ese periodo también fue integrante de la Junta Nacional de Drogas, representante de la Mesa Coordinadora de la Seguridad Social y presidenta del Consejo Consultivo Honorario de Infancia y Adolescencia. Y ahora sí, con un fuerte aplauso recibimos a la intendenta de Montevideo, Ana Olivera. Todos los especialistas en imagen dicen que tendría que tener una tarima acá para que ustedes me vieran y que no debo ponerme los lentes, pero ninguna de las dos cosas. Espero que la charla les sea amena, porque en realidad creo que todos y todas las que estamos acá sentimos esta transformación de Montevideo y esta necesidad de seguir avanzando. En segundo lugar, quiero agradecer la presencia de todas y todos ustedes en esta mañana
en donde no voy a hablar de todos los temas en profundidad, va a haber un pequeño pantallazo de algunos temas de Montevideo y quizás la necesidad a lo largo del año, no de la Intendenta de Montevideo, sino de otros protagonistas de la Intendencia de Montevideo, de proyectos que son de carácter estratégico para este departamento, de tener una profundización sobre los mismos. Me refiero a temas como la zona área logística de Montevideo, la unidad alimentaria de Montevideo, temas que merecen no una pasada, sino un análisis detallado, porque estoy segura que todos estos temas son de interés para ustedes. Es la primera vez que estoy en Somos Uruguay y en realidad también he hecho el tercer tema políticamente incorrecto porque voy a hablar de todo, pero voy a meter el dedo en el ventilador en el tema de la limpieza de Montevideo, que es el gran desafío que tenemos y el gran compromiso que a julio de este año el Plan Director de Limpieza está totalmente en funcionamiento. Entonces, elegimos este título, Montevideo trabaja y se transforma, porque nos parecía que hemos insistido mucho a lo largo de todo este tiempo en que Montevideo está en obras. Bueno, Montevideo ha estado en obras todos estos años y muchas de ellas las vimos en el video, porque las grandes obras, ustedes saben también, requieren mucho tiempo. Y efectivamente, cuando recién llegué, empezábamos la reconstrucción del Hotel Carrasco, ya se llevaba un tiempo en todo el proyecto del mercado agrícola, que inauguramos también el año pasado. El próximo 27 de marzo se concreta, querida ministra de Turismo, otro de esos deseos de esta ciudad, que es la inauguración, la reinauguración del viejo parador de Quibón. Bueno, todo esto tiene que ver con esa transformación de la ciudad acorde a los desafíos de este siglo. Pero en realidad he decidido comenzar, no sé para dónde se apunta, pero dicen que se puede apuntar para cualquier lado y que ahí está, la mirada de los otros. La mirada de los otros, he decidido comenzar con este aspecto porque como típicamente uruguayos que somos, nosotros siempre nos estamos pegando a nosotros mismos y tenemos una visión mucho más negativa de lo que somos, de la que tienen de nosotros fuera de este país. En el continente, en primer lugar, y en los otros continentes también, porque hemos tenido en estos años visitas que hace mucho tiempo, no solamente porque desde el 30 del siglo pasado no venía la selección francesa de fútbol, sino de muchísima gente que incluso por primera vez en décadas visitó este país. Entonces, en esa mirada de los otros, tenemos que Montevideo es considerada la segunda mejor ciudad para vivir de América del Sur. Es una encuesta publicada en agosto del año pasado, con esa maravillosa rambla que nos da señal de identidad. Que Montevideo es la ciudad sudamericana con mejor calidad de vida, la encuesta de la consultora Mercer, que fue publicada en febrero de este año. A ver. Y además de todo eso, Montevideo ha obtenido certificaciones de calidad en muchísimas áreas. En nuestra planta de tratamiento que genera compost, que ha quintuplicado su producción en este periodo. En el centro de fotografía, esa maravillosa pieza que hoy está ubicada, una parte en la Intendencia y otra parte en el viejo Bazar Mitre, en nuestra propuesta de recuperación permanente del centro de nuestra ciudad. El Centro de Conferencias de Montevideo, sin lugar a dudas, la gestión de playas, la calidad del aire y de las aguas. Montevideo entre las 8 ciudades más inteligentes de Sudamérica, también publicado en agosto del 2013. Y eso que tenemos un largo recorrido a hacer. Pero hoy tenemos un equipo que también va a dar una buena noticia, sistematizando absolutamente todas las innovaciones que tiene hoy Montevideo y la Intendencia de Montevideo. Montevideo entre las 10 ciudades más atractivas para la inversión extranjera.
aquí tienen el origen de esta información. Creo que para muchos de los que están aquí, este es un elemento sustantivo. Y creo que, volviendo al tema del turismo, nosotros, yo digo, siempre estoy diciendo que hay 12 hoteles que se están construyendo en Montevideo. El tema es que no son siempre los mismos. Y hoy tenemos a las cadenas más importantes del mundo invirtiendo aquí. En el viejo Hotel Carrasco, la cadena Sofitel aspira dentro de 2 años a pertenecer a la categoría Leyang, es decir, el primer hotel de superlujo en este país, en Montevideo, y uno de los 10 que tiene la cadena a nivel mundial. Pero no solamente por eso, nosotros tenemos hoy una oficina de inversiones que le dice a los inversionistas propios, a nuestros compatriotas y a los inversionistas extranjeros, qué nos sirve y qué no nos sirve, en qué queremos y en qué no queremos. Y por eso mismo hacía mención de lo de la zona aérea logística, que justamente ha merecido el interés de inversionistas de varias partes del mundo. Infraestructura para la competitividad y bienestar social, es de los últimos informes recibidos. Ustedes saben que Montevideo es la capital latinoamericana que tiene el mayor saneamiento, la ciudad más saneada de este continente, pero tiene otra evaluación y que es considerada una política de Estado. Es decir, que han pasado diversos periodos, estamos en el plan de saneamiento 4 y esta política continúa. El 93% de las casas habitación de este departamento tienen acceso al saneamiento y además tenemos la inversión más grande en este quinquenio, 135 millones de dólares, que incluyen la construcción del emisor subacuático, del nuevo emisor subacuático y de la planta de tratamiento a la que esperamos en el próximo periodo se conecten La Paz, Las Piedras, Progreso. Montevideo, destino turístico en auge. Nosotros decimos que, bueno, ahí está la fuente, TripAdvisor. En realidad, nosotros decimos en broma, Montevideo está de moda. Y Montevideo ha sido, en esta temporada, el primer destino turístico del país. En realidad, siempre hemos dicho que es el primer destino turístico no estacional. Ahora en esta temporada fue el primer destino turístico del país. Y tenemos gente que vuelve. Y bueno, y acá se van a reír. Pero yo lo puse provocativamente porque eso es lo que dicen afuera de este país. Ciudad con menos congestión vehicular de América Latina. Según detalla el informe exclusivo realizado por América Economía Intelligence, en primer lugar está la capital uruguaya. Porque, estimados amigos, nosotros nos comparamos con nosotros mismos y tenemos razón, porque ahora van a ver la contracara de esto, no se asusten. Es decir, pero esto es para ver cómo nos ven de afuera. Yo digo que nosotros somos primarios en el tema del congestionamiento del tránsito y que tenemos que mirar, lo miro acá a un amigo, atentamente cómo tomamos las medidas necesarias en relación a este tema. Pero esto es como nos ven otros. Imagínense en cómo nos puede ver alguien que viene de Ciudad México. A ver si logro. Y entonces, esto es, así, a vuelo de pájaro, como otros nos ven. Pero no necesariamente esa es la mirada que nosotros tenemos sobre nosotros mismos. Y entonces también, provocativamente, tomé algo que puede ser metodológicamente incorrecto, pero que es lo que para nosotros en la Intendencia de Montevideo consideramos una herramienta de trabajo, que es que cuando salen las encuestas y dicen que la Intendencia de Montevideo y la Intendenta tienen el 31% de aprobación, nosotros decimos, ¿qué hay ahí adentro? ¿De qué se trata? ¿Qué opinan los montevideanos de lo que pasa en Montevideo? Y entonces
Eso nos sirve para trabajar y nos sirve para ver también cómo nos miran los montevideanos en las diferentes áreas de trabajo de la Intendencia. Perdonen que sí necesito ponerme los lentes, pero aquí ustedes tienen una visión general de más a menos. Lo más apreciado es el estado de los parques y justamente, por eso puse la última en la mirada de los otros, el tránsito es con la mayor desaprobación de nuestros ciudadanos. Entonces, muy brevemente, voy a decir que hay una aprobación, y lo hago provocativamente doble, porque en realidad esta encuesta le fue proporcionada a un medio de prensa, y ese medio de prensa publicó solamente las dos últimas cifras que yo les mostré. Y en realidad ni siquiera las dos últimas. De las tres últimas publicó dos. Por lo tanto, también me parecía interesante mostrarles el resto de los datos. Pero en realidad, creo que hablar del estado de parques, plazas y otros espacios públicos, las acciones culturales y la iluminación, y que estén en ese nivel, es decir, que con uno de los objetivos fundamentales de este periodo, que va en consonancia con el proyecto país, cumplimos, que es el generar las mejores condiciones en la convivencia del departamento de Montevideo. Porque los parques, las plazas, el espacio público es el ámbito de convivencia ineludiblemente. Y está atado con el aspecto cultural, que en estos días en algunos medios también se cuestionó por qué tenemos tanta actividad cultural. Seguramente será un debate para el próximo periodo, porque es cierto, tenemos el Teatro Solís, la Sinfónica, la Filarmónica, la Comedia Nacional, que de nacional tiene el nombre, es del gobierno departamental de Montevideo, el programa Esquinas, que recorre todos los parques y las plazas de Montevideo, sí, y la iluminación, que es un aporte sustantivo en esos espacios públicos y en otros lugares para la seguridad de nuestro departamento. Estos son los elementos más apreciados y en ese orden por los ciudadanos de Montevideo. Tienen esa consideración de aprobación. Imagínense que en estos 3 años tenemos 67 gimnasios a cielo abierto en todo el departamento. No es solamente en esa Rambla magnífica. Los tenemos en Santiago Vázquez, el único pueblo que tenemos, o lo tenemos en el Parque Rivera, los tenemos múltiples, cerca de 20, en toda la zona del municipio G, en Colón, Sayago, o sea, 67 en todo el departamento instalados por los municipios y por el gobierno departamental de Montevideo. Seguimos en orden. Nosotros consideramos que esta aceptación, este nivel de aceptación, es decir, nos potencia. Porque, ¿qué son obras de infraestructura? No quiere decir nada, ¿no? O sea, para el común de la gente, que diga que hay un 49% de aprobación sobre las obras de infraestructura, que solo hay un 17% de desaprobación. Estamos hablando de eso que yo decía, la inversión más grande en saneamiento en este quinquenio, pero esa plata, 135 millones de dólares, es el saneamiento de Casabó y el saneamiento de Carrasco Norte. Son esas inversiones de las que yo hablaba en el emisor subacuático, de esas grandes obras de infraestructura estamos hablando. También es la recuperación del viaducto. También es una gran obra de infraestructura, con todo el cuestionamiento que nosotros mismos le hemos hecho, el corredor oeste de Montevideo. Esas son las obras de infraestructura. El funcionamiento del sistema del transporte colectivo. Acá que veo a varios transportistas. 48% de aceptación el funcionamiento del transporte colectivo. Y nosotros todavía consideramos que es insuficiente, por supuesto, porque la razón de ser del transporte colectivo es darle satisfacción al usuario, pero es una proporción aceptable. ¿Por qué? Porque aquí está la accesibilidad en el transporte público, aquí está la tarjeta STM que hace que la gente no tenga por qué viajar con dinero.
aquí está el boleto de 1 hora, aquí está el boleto de 2 horas, aquí está el enorme avance del boleto estudiantil. Son 50 millones de dólares anuales que entre el gobierno nacional y el gobierno departamental se aportan para este subsidio al boleto, con lo que significó el incremento para los estudiantes universitarios. De eso estamos hablando. Entonces, la publicación de los horarios. Acá miro a los amigos, ¿cuánto nos costó ese tema de imponer que sí teníamos que publicar y que había que trabajar para acercar el horario real al horario teórico? Y me quiero detener 2 minutos en las políticas sociales. Las políticas sociales tienen un 47%, pero es interesante que hay un 24% que no sabe y no contesta, porque las políticas sociales le llega a un sector de la sociedad. ¿Saben una cosa? Ayer teníamos una reunión, la ministra de Salud Pública anda por acá, y decíamos ayer, hablo en términos viejos, discúlpenme, en la Liga Antituberculosa, no se llama más así, teníamos una reunión y yo les decía, Montevideo, con sus 25 policlínicas, ubicadas mayoritariamente en la periferia del departamento, pasó de atender en el año 2011 a 75.000 usuarios a 96.000 usuarios en el año 2012. En convenio, además, con el hospital policial, donde nosotros derivamos al hospital policial en la red de salud de Montevideo y del hospital policial a las policlínicas del gobierno departamental. El teléfono de atención a la mujer víctima de violencia doméstica es un teléfono que es de carácter nacional, que lo creó la Intendencia de Montevideo hace 20 años y que entendimos en la articulación con el Gobierno Nacional que no tenía sentido poner otro número telefónico porque ese era el que tenía identidad. Pero en realidad hay un montón de gente que no tiene idea, es decir, de qué son esas políticas sociales que hace la Intendencia. Yo solamente mencioné 2. Podríamos hablar del compromiso de accesibilidad y las políticas hacia la discapacidad, que es un sector ni más ni menos que el 10% de la población. Sobre todo en el compromiso de la accesibilidad, porque no solamente es el discapacitado, es el adulto mayor, las políticas hacia los adultos mayores, es decir, las políticas de infancia, todas esas políticas que mayoritariamente están concentradas en aquellas zonas donde están los más necesitados. Que no quiere decir que en algunos casos, como las políticas de género, no sean políticas universales, o como las políticas hacia los discapacitados no sean universales en el sentido de la distribución en el territorio. Y entonces pasamos a los 3 patitos feos. Perdón, no llegamos todavía. La recolección, discúlpenme. La recolección de basura, la reparación de las calles y la atención al público. Todavía no llegamos a los 3 últimos. Y es sorprendente este otro dato. La recolección de basura tiene un 46% de aprobación. Es decir, los ciudadanos ven, casi la mitad de la población, que el recolector pasa. No solamente que el recolector pasa, además de pasar el recolector, pasa, y de esto voy a hablar después, es decir, al otro día otro que limpia el entorno del contenedor y así sucesivamente prácticamente todos los días de la semana. Eso no condice con la opinión que tienen los ciudadanos y que tenemos sobre la limpieza, de la que vamos a hablar y es el objeto de la conversación. La reparación de las calles, un 45%. Si estamos todos en saldos aún positivos en la opinión pública en relación a las diferentes dimensiones del trabajo, que insisto, metodológicamente ustedes pueden decir, no todas tienen el mismo impacto para cada uno de los ciudadanos, y yo lo acepto. Pero esto es para ver cuáles son los temas que preocupan en diferente grado a la ciudadanía. Y entonces empezamos a estar por debajo del 40%, el 37% en la atención al público, y a crecer en el que no sabe no contesta, el 18%. Yo creo que aquí tenemos luces importantes, y yo felicitaba el otro día a la gente de tránsito, porque es lo que recibimos en relación a lo que demora hacerse la libreta de conducir. Y tenemos todavía un trabajo
que nos va a llevar un par de meses más respecto a un único teléfono de atención al público que derive absolutamente a todas las áreas como un tema central, es decir, en esta época en la que vivimos. Y entonces ahora sí voy a pasar, no, se salteó una, ahí está. Y entonces aquí sí, estos son los 3 ítems que junto con la visión global del espectáculo, como yo digo, que es el 31% de aprobación a la gestión y a la intendenta, es decir, merecen atención distinta, porque los otros merecen atención permanente, acá no se puede descuidar nada. Y entonces aquí voy a hablar primero del medio, en relación de la intendencia con sus funcionarios, porque hay un 29% solamente que la aprueba. Pero fíjense, hay un 30% que no sabe, no contesta. Y hay un 24% que opina que es negativa. Está ahí ubicada al final. Y yo creo que es porque hay una idea fija de lo que es la relación de la intendencia con sus trabajadores. Y yo les decía el otro día a mis compañeros de equipo que también está dado por esa actitud que no vamos a dejar de tener abierta lunes a lunes en que diversos sectores de trabajadores que tienen planteos para hacer, más allá que tienen un ámbito permanente, y que es lo que decimos lunes a lunes, que no es allí donde se da la discusión, sino en la bipartita que tenemos instalada, van a hacer sus planteos y ustedes los ven en todos los medios masivos de comunicación. Pero en realidad tenemos un convenio hasta el final del periodo. En realidad tenemos 3.000 trabajadores en el que hemos cumplido con nuestro programa de atar las retribuciones extraordinarias con el rendimiento en lo que se llaman los compromisos de gestión. Es decir, hemos avanzado en una serie de áreas para nosotros sustantivas y en un área muy importante como la limpieza de depender de las horas extras. El tránsito es la que tiene la mayor desaprobación, la menor aprobación, pero la mayor desaprobación simultáneamente. Y entonces no voy a referirme en detalle al tema del tránsito y ameritaría, es decir, un debate específico que hoy se está dando en todo el mundo, no en América Latina, no, en todo el mundo. Yo escuché la elección en París de este domingo, donde el debate estaba centrado en el transporte. El debate ahora para la segunda vuelta, que es este fin de semana. Ustedes saben que el debate en la ciudad de Quito estuvo centrado en el tema del tránsito y el transporte, y así sucesivamente en todos lados. Por lo tanto, es un tema que está a la orden del día, pero en este país, en esta ciudad de 50.000 automóviles nuevos por año, aunque no los veamos todos todavía en Montevideo, Marcos, no te estoy diciendo nada a ti, pero es un tema que hemos conversado. Es decir, nos requiere medidas en que todos los protagonistas vamos a tener que opinar, porque no todas las calles de Montevideo son ensanchables. Y como no quiero apresurarme a adelantarme sobre un tema que está a la orden del día, que es el análisis en la Junta Departamental del préstamo del BID, yo quiero decirles que si eso que está hoy en la Junta Departamental tiene un elemento sustantivo, del cual mi amiga Carolina Cose habló hace 15 días en una charla hablando del tema de la ciudad inteligente. Para nosotros, tener el centro de control de tráfico es un elemento sustantivo para utilizar la tecnología que está instalada hoy en el transporte público, la tecnología de los semáforos, es decir, y lograr un uso inteligente, además de otras medidas de gestión que algunos de ustedes han visto. Pero es un tema que está en debate y un balance importante a analizar todos, que es entre seguridad y velocidad. Montevideo tiene hoy 611 cruces de semáforos, de los cuales 76 son de estos 3 años y medio. Hemos crecido enormemente porque también trabajamos simultáneamente cuando hablamos del tránsito, de la seguridad de los que circulan, de la seguridad
de los peatones. Son muchas las cosas que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, yo creo que este es un tema y que un día, se lo sugiero, podrían invitar a Néstor Campal, que va a hablar bastante más que yo. Y entonces voy a entrar en el tema de la limpieza de la ciudad, que tiene solo un 33% de aprobación y tiene un 45% de desaprobación. Este fue un tema en el que nosotros nos comprometimos primero a llevar adelante En el que nos comprometimos primero a llevar adelante un plan de urgencia en los primeros 6 meses. Todos los que están acá conocen que ese plan a los 4 meses fue interrumpido fruto del conflicto que tuvimos y que de ese conflicto nace algunas cláusulas que están en el convenio vinculado con el tema de la salud de los montevideanos y los conflictos en el área de la basura. Que simultáneamente con eso nosotros decíamos en la campaña que hemos crecido en el tema de la generación de residuos enormemente, si lo van a poder ver. Ahí ven del 2005 al 2010 el crecimiento en toneladas, pero simultáneamente con eso también hemos crecido enormemente en volumen de generación de residuos. Que el ciclo de los residuos es más complejo y aquí hay protagonistas en todo el ciclo. Aquí hay protagonistas en generación de basura domiciliaria, de basura de la construcción, de residuos de la construcción, de residuos industriales. Aquí está, y todo eso teníamos que abordar. También teníamos que abordar el tema del ciclo formal y el informal. Y no piensen que la informalidad está solo en los clasificadores de residuos, no solo. Y los que están aquí lo hemos conversado con muchas veces. Y en función de eso, en función de este análisis, que es parte del debate que tuvimos al inicio del periodo, después de tomar igual una serie de medidas de urgencia, ustedes saben bien que había 10 vehículos que funcionaban al momento de asumir y no por responsabilidad, es decir, del intendente Ehrlich, como a veces se trata de traducir, sino porque había un plan que cayó en un determinado momento. Por lo tanto, nosotros en ese proceso de planificación, en ese proceso de construcción del plan director de limpieza, un plan director que se construye, y esas fotos ustedes nos pueden identificar a las personas, pero ahí están vecinos, consejos vecinales, los clasificadores, los funcionarios municipales, participaron durante largas jornadas en la evaluación del plan director, en la realización del plan director de limpieza en el año 2011, y determinamos una serie de inversiones que entre el año 2010 y el 2014 totalizan 33 millones de dólares en la limpieza, que invertimos los montevideanos y con recursos propios. El otro día escuchaba a alguien que decía en una audición, la Intendencia para invertir requiere financiamiento externo. Esto se hizo todo con inversión propia, de todos nosotros y todas nosotras. ¿En qué? ¿En qué invertimos? Y bueno, como los números son mágicos, les quiero decir, 60 camiones, 4 grúas, 19 barredoras, 11 maquinarias de retroexcavadoras y palas, la flota liviana, la criba para la planta de compost, 2.000 papeleras, 5.400 contenedores, más las obras de infraestructura de las que vamos a hablar, porque nos sentimos muy orgullosos en el equipo de otras obras de infraestructura que son más invisibles aún que las de saneamiento. Acá están las papeleras, en ese trabajo permanente y cotidiano que realizamos sobre el espacio más democrático de Montevideo, que es la Rambla de Montevideo, pero no solo. Aquí están los nuevos contenedores de la Intendencia. Y además, no alcanzaba con invertir. Y la planificación implicaba transformaciones de los sistemas de trabajo. Transformaciones que no son sencillas y los hemos conversado muchas veces, que todavía generan ruido, porque hemos adoptado una concepción integral del territorio
de limpieza, que es eso que decíamos. No es que uno se encarga de la recolección y el otro, no, es el criterio zona limpia. Es el hecho de que se extiende el trabajo toda la semana. Y ustedes, muchos, deben ver los sábados y los domingos, trabajadores de limpieza en la ciudad, entre otras cosas, limpiando en el entorno de los contenedores. Pero además, el último punto, que para nosotros era sustantivo, no alcanzaba a confirmar el convenio. Que la limpieza dejara de depender de las horas extras era para nosotros un elemento sustancial. Y eso es lo que sucede hoy. Y entonces planificamos, modificamos, incorporamos también en estos días que se ha hablado de si faltan o no faltan trabajadores, no solamente incorporamos trabajadores en las diferentes áreas, sino que se rejuveneció enormemente el plantel del área de limpieza a partir del incentivo a la jubilación que dimos. Y además nos propusimos otras cosas, porque en realidad el sistema de contenedores, que para muchos es cotidiano ahora, aunque yo miro al Nopo allá en el fondo, no tiene tantos años, ¿verdad? 10 años los primeros contenedores. En tiempos históricos no es nada. Y la extensión en el 2007, la primera extensión. Pero eso significaba que solamente el 60% del área urbana estaba comprendida. Por lo tanto, era necesario, y los vecinos de Piedras Blancas me decían los otros días, nos sentíamos discriminados, ahora tenemos contenedores. Y entonces, les voy a mostrar. Bueno, voy a tratar de mostrarles. Ahí va. Así era el sistema de contenedores hasta el año 2008, entre lo que está en diferentes tonos de amarillo es lo que estaba cubierto por el sistema de contenedores, y hoy esto es lo que está cubierto por el sistema de contenedores y seguimos aún extendiendo el sistema. Porque sin lugar a dudas, esto contribuye enormemente a la eliminación de basurales, ya que se han eliminado en estos 3 años y medio 103 basurales endémicos. Nos quedan 200. También es verdad, porque eliminar no es ir y levantarlos cada 15 días. Eso es lo que hacemos en los 200 que quedan. Eliminar es que allí donde estaba ese basural haya otra cosa. Es como en la Plaza Rodolfo Rincón, que donde había un asentamiento y gente contaminada con plomo, hoy hay un espacio público. Es otra cosa, ya no es un terreno para ocupar. El establecimiento del sistema de recolección colectiva, poco conocido, en plan de extensión, hay hoy 60.000 montevideanos que clasifican en origen. ¿Qué quiere decir? Que clasifican en su casa y que se recoge selectivamente esa basura. ¿Dónde sucede esto? En los complejos habitacionales, en algunos edificios también en pocitos, pero mayoritariamente logramos la adhesión en los complejos habitacionales, en donde adentro del complejo hemos llevado los contenedores y se retira esa basura que va a algunas cooperativas de clasificadores. Y aquí es el tema de establecimiento del sistema de recolección colectiva. Uno es Mi Barrio Clasifica. Mi Barrio Clasifica, ese programa, abarca algunos puntos que ya estaban instalados en el municipio OCH en diversas instituciones comerciales y educativas, públicas y privadas, además de, ustedes ven los puntitos esos verdes, además de los diferentes complejos habitacionales a los que yo hice mención. Pero en segundo lugar, y esto es de las cosas más interesantes, no veo por acá a la gente de la Cámara de Industria, pero sí vi a la gente de los supermercados, disculpen que también ahora, aparte de, me parece que voy a necesitar también de lejos, en realidad nosotros nos costó bastante llegar a terminar de establecer la aplicación del convenio de la ley de envases con el Ministerio de Vivienda, con la Cámara de Industria, pero lo logramos. Y además
de inaugurar, y ahora van a ver, la primera planta para clasificadores de residuos allí atrás del Trócoli llamada La Paloma. Además de eso, va a haber puntos en los que, mientras no se siga extendiendo, la clasificación en origen se puede realizar y se va a poder llevar la fracción seca de los residuos a esos puntos en función del acuerdo de la ley de envases. Y bueno, y después está la zona de los contenedores SISI, que ahora los van a ver. Es toda la zona del municipio B que va a tener contenedores cerrados. Entonces, además de todo esto, necesitábamos también en el plan director de modificar algunos aspectos de la normativa, sobre todo respecto a lo que llamamos en jerga de la Intendencia el punitivo, ¿no? O sea, cómo nosotros estamos en condiciones de aquel, es decir, que no cumple, de aquel camión cuya matrícula identificamos que pertenece a tal empresa y que está generando un basural en determinado lugar, en vez de contratar y llevar a Felipe Cardoso, hoy podemos ponerle una multa directa. Y así sucesivamente. No recuerdo la cifra, la tenía por ahí, la cantidad de multas directas aplicadas a partir de la aplicación de la nueva normativa. Pero independientemente de eso, también desde junio del 2012, un proceso de fiscalización permanente en el control de la circulación de los clasificadores en la vía pública, en el control de disposición de grandes generadores de residuos, esto que yo decía recién, en el control de desborde de los sistemas de recolección y basurales y en la desocupación de espacios públicos. Imagínense que solamente el año pasado realizamos 14.000 intervenciones. Y ustedes dicen, ¿de qué se trata esto? Bueno, yo les puedo decir que en otro de esos espacios públicos fantásticos y además de recuperación patrimonial que realizamos en Montevideo, que es el Museo de las Migraciones en Juncal y Piedras, frente por frente a ese lugar había, por suerte digo había, una persona en situación de calle hace décadas, una de esas personas que son llamadas crónicas, la paraguaya. De allí sacamos 7 camiones de basura, no a la paraguaya que hoy está internada en el Semboá, como Raquel, la que estaba frente al Hospital Británico, como Pebeba, perdón, o Raquel, la que estaba al lado del disco de 8 de octubre y Garibaldi. Es decir, personas, ¿verdad?, que hace muchos años y que con problemáticas de salud mental hoy ya no están en la calle, pero hay otros que sí. Ustedes saben que la población de calle cambió, que hoy es joven, que no es necesariamente una población pobre, sino que es población con ruptura, porque me imagino que todos ustedes acá conocen a alguien que está en calle fruto de la drogodependencia, que ha estado en calle, que pertenece a sectores medios de nuestra sociedad. Y en esos lugares donde muchas veces se congregan, hemos, por ejemplo, en el dique Maguá, intervenido hasta 4 veces en un día. Y esto tiene que ver también con el tema de la limpieza de la ciudad, porque la limpieza, por eso decía, no es solo la recolección de residuos, es la basura que se genera en el espacio público. Es también la aplicación de la ley de faltas, que nos cuesta muchísimo. Nos cuesta muchísimo que se entienda que es un tema prioritario. Nos cuesta muchísimo que se procese a alguien que se encuentra tirando basura fuera del contenedor sin estar buscando nada, solamente tirando. Y hemos tenido muchos casos, aún no hemos logrado en ese tema. Sí, por las alcoholemias, hemos tenido muchos procesados por la ley de falta. No aún los que entendemos que tienen que estar por el tema de sacar la basura fuera de los contenedores. O por quemarlos. Ustedes escucharon la cifra de los bomberos, no las de la Intendencia. 8.000 contenedores incendiados el año pasado. Y en el tema del control de circulación de clasificadores en la vía pública, en un año, más de 2.200 intervenciones, 600 carros que fueron requisados. Este es un debate que tenemos con los clasificadores. Nosotros fiscalizamos, pero sin duda, cuando hay menores arriba de un carro, ese carro no puede circular.
mientras generamos una política de inclusión. Y de eso voy a hablar, y me queda poco, no se asusten. También el plan, sin duda alguna, implica un elemento sustantivo que es educación y campañas de sensibilización. Educación porque tenemos un grupo que es de larga data en la Intendencia, acá veo viejos exfuncionarios de la Intendencia, LTA, que recorre año a año las escuelas en sus campañas de sensibilización. Pero simultáneamente con eso, ustedes han visto las diferentes campañas que van a ser permanentes, en muchos casos con ayuda de la Dinama o de las empresas privadas, en relación al tema de la limpieza de la ciudad. Tienen que ser permanentes, no pueden ser de un mes. Y en esto creo que muchos de los que están aquí podrían colaborar. Y algunos sé que los hacen porque miro a mi amiga Teresita, con la que firmamos un acuerdo en este sentido. Y en esto de Montevideo se transforma. ¿Qué transformaciones logramos en este periodo, en esta área? Bueno, del colapso al relleno sanitario. Ustedes saben que contra todas, también haciéndolo políticamente incorrecto, contra todo lo que se debía, y con la crítica de muchos compañeros que veo por acá, salí en la campaña del año, hace 4 años, arriba de una montaña de basura, en Felipe Cardoso. Porque en realidad, ese era uno de los temas sustantivos que tenía la ciudad. Estaba por colapsar la planta de disposición final de residuos. Esa planta de disposición final de residuos hoy tiene, en las opiniones más pesimistas, vida hasta el año 2020. Si yo les hubiera dicho a ustedes hace 4 años que íbamos a tener el número de clasificadores, yo les hubiera mentido. Porque hace 4 años había 5.500 familias de clasificadores registradas por la Intendencia de Montevideo. En el año 2012, después de un trabajo sistemático, que no nos ponemos todos los galones, esto tiene que ver con una situación país, sin duda alguna. El censo que realizó el equipo de estadísticas de la Facultad de Ciencias Económicas dice que hay 2.500 familias de clasificadores, 3.800 personas, 750 carros con caballo. ¿Se acuerdan? 3.000. 750 carros con caballo. Esto tiene que ver con la inclusión en la construcción natural, pero también con los acuerdos que hicimos con la Cámara de la Construcción, con el Zunca, con INEFOP. Y hoy hay muchísimos, no solamente los que se incorporaron naturalmente, porque en el 2001 o en el 2002 habían pasado de la construcción a la clasificación y volvieron porque tenían capacidades para hacerlo, sino que otros que no las tenían, y no solamente ahí se incluyeron también en la poda en Montevideo. Y también tenemos convenio, no sé si están los pasteros acá, pero la unión de los fabricantes de pastas hicieron un convenio con nosotros, por el cual ya hay 20 mujeres trabajando en fábrica de pastas, jefas de hogar que salían, muchas de ellas con el carro, a clasificar. Y en esto, muchos de los que están acá pueden dar una mano. Por eso también lo planteo. Porque después de los fabricantes de pastas, que yo creo que no creían inicialmente, y para mí lo más importante fue la emoción de los fabricantes de pastas, porque fueron los fabricantes de pastas, disculpen que pase los avisos, fue Nubó, esas muchachas están producidas, pero fueron enseñadas a valorar su físico también por alguien que quiso contribuir desde lo privado. Es decir, los fabricantes de pastas propusieron 20 más para capacitar. Y esto tiene que ver con que les sorprende que esas mujeres que estaban trabajando en el clasificado son las primeras que llegan y las últimas en irse de su puesto de trabajo hoy. Y ustedes vieron cómo se expresan. Esta experiencia, después que de vista, la gente de las panaderías y Elvira Domínguez dijo, yo también quiero. Bueno, capaz que aquí hay muchos más que dicen, yo también quiero, porque les puedo asegurar que mucha de esta gente, y lo van a ver cuando
cuando tengan oportunidad de tener contacto con la planta de clasificado, capaz que alguno lo escuchó en estos días, la gente el sentir que no tiene que hacerla diaria y que tiene un sueldo en el mes, lo valora de una manera completamente distinta. Entonces, estamos camino a no tener, entre otras cosas, algo que nos hiere en la sensibilidad social, que son esos clasificadores de residuos que trabajan en el mundo informal, es decir, que no tienen derechos, incluirse en el mundo del derecho. Y además tienen connotaciones vinculadas con la limpieza y vinculadas con el tránsito. Por lo tanto, vamos a seguir avanzando en esta dirección. Hemos seguido avanzando porque esta foto que ustedes ven aquí abajo, es la entrega de diplomas en el Parque Tecnológico de los 28 capacitados para trabajar en la primera planta de clasificado, fruto de la ley de envases, en acuerdo con MIDES, con Ministerio de Vivienda, con la Cámara de Industria. Nos llevó mucho tiempo, yo decía hoy, pero lo logramos y ahora, es decir, hicimos el camino. La planta comienza a trabajar, se las voy a mostrar para los que no la vieron. Bueno, acá está. Montevideo implementa la ley de envases porque esos son los puntos que ustedes van a ver en los supermercados en Montevideo. Acá es el comienzo de la obra, allí atrás del Trócoli. Aquí están los clasificadores y las clasificadoras. Son todos pertenecientes al municipio A y varios de ellos son de los que recorrían Ciudad Vieja, porque esto está atado con la preparación que estamos haciendo en función de la llegada de los contenedores cerrados. Y acá está la planta que este sábado comienza su funcionamiento. Para nosotros es realmente, para todo el equipo, para el equipo que trabajó desde Desarrollo Social, para el equipo que trabajó desde la Unidad Pymes, para el equipo que trabajó desde Desarrollo Ambiental, un gran orgullo, porque a finales de abril inauguramos la segunda en Géminis, en Chacarita de los Padres, en una de las zonas de Montevideo con mayores necesidades, y ya comienza inmediatamente la construcción de las otras dos, Casaballe y Durán. Y va a haber una quinta en función del PIAI, en lo que es el barrio 6 de diciembre. En esa construcción de barrios que hemos estado realizando, donde podemos decir que muchos ya no son asentamientos. Y bueno, allí también va una quinta planta. Esta es la de Géminis, la de Chacarita de los Padres. Aquí está en su proceso de construcción. Y aquí no es ninguna provocación. Nelson, no te me enojes. Yo no me di cuenta que había quedado así y mis amigos de CUTSA tampoco es una provocación para ellos. Un nuevo centro para Montevideo. Montevideo limpio no tiene desperdicio. Estos son los nuevos contenedores cerrados que tienen una cualidad muy importante. Fueron diseñados especialmente para Montevideo. Fueron diseñados para Montevideo, ese ducto, esa puertita que es como de ducto, que abre, pero después que se cerró, al volver a abrirla, uno ya no ve la basura que está dentro, ya no se puede meter ni la mano ni nada, y desagotan por abajo. O sea, y además no tienen problemas de ubicación, se pueden levantar de cualquier lado de la vereda, o sea que esto nos resuelve muchos problemas. Algunos los pueden haber visto porque hubo jornadas en la Plaza Zavala, ahí los ven abierto el del ducto. Hubo jornada en Plaza Zavala organizada por los propios vecinos este fin de semana, de manera de que la gente fuera conociéndolos, y en el Parque Líber Seregni, donde estuvieron expuestos y donde se repartieron volantes explicativos de cuál es su uso. Este sistema va a abarcar las zonas de Ciudad Vieja, Centro, Cordón, Palermo, Parque Rodó y del lado norte hasta el Palacio Legislativo. Esto implica un fuerte trabajo, un importante trabajo que estamos desarrollando simultáneamente con los clasificadores de residuos de la zona. Aquí los ven en la Plaza Zavala y bueno,
Y este es el fin de la presentación, para los que los veo que están apurados, porque dice, efectivamente, planificamos, invertimos, trabajamos y transformamos, pero sin ustedes, sin la población de Montevideo, no podremos llegar a resolver este tema que es sustantivo para que todo eso que se ha hecho, todas esas enormes inversiones, tengan el brillo que tienen que tener y podamos disfrutar los montevideanos ese Montevideo que nos merecemos. Así que les agradezco enormemente. Espero que no haya sido muy aburrido. Este es el Montevideo que viene y el compromiso es a julio de este año el que esto esté en funcionamiento. Gracias. Están finalizando 25 años de gestión del Frente Amplio al frente de la Intendencia de Montevideo. Como presidenta de esta fuerza política, ¿qué balance hace de lo hecho en la ciudad de Montevideo? Bueno, creo que Montevideo se ha transformado positivamente en muchos sentidos. Yo hay una cosa que amo porque amo la vida sana y empiezo por reconocer que antes nuestras playas no estaban habilitadas y hoy toda la costa montevideana está habilitada, con lo que se constituye en un importante atractivo de la ciudad. Pero además ser la ciudad que tiene la mayor red de saneamiento, eso que no vemos, pero sí sabemos cómo influye de manera determinante en la salud de los ciudadanos, es realmente un hecho que se valora muchísimo, sobre todo en muchos países a los que el saneamiento o el agua potable les son escasos. Yo creo que desde el punto de vista cultural ha habido una recuperación junto al gobierno nacional de espacios cuyos edificios fueron realmente recuperados, pero que además se ha podido trabajar sobre los contenidos y sobre la universalidad de acceso a esos espacios culturales. Es cierto que hay dos elementos que aún son difíciles de llegar a un nivel adecuado. ¿Por qué? Porque también hay elementos de la vida que han cambiado en este país sustantivamente. No es lo mismo administrar la basura de la crisis, de la profundización de la crisis del año 2002, que administrar la basura de un ciclo de crecimiento con un aumento muy importante del consumo que ha habido en estos últimos 10 años. Por tanto, creo que la apuesta es a seguir profundizando ese camino y atacar los desafíos importantes, que algunos de ellos comenzamos un nuevo ciclo, como es en el de la basura, con un nuevo sistema desde el origen del desecho hasta el final, mucho más adecuado a poder darle solución a ese tema. Intendente de Canelones, Marcos Carámbula, 10 años al frente de la Comuna Canaria, pero con una vecindad muy cercana con Montevideo. ¿Cómo ha sido su evaluación del relacionamiento Canelones-Montevideo en estos últimos 10 años? Bueno, yo creo que muy positivo, muy importante, visto desde Canelones y naturalmente de Montevideo. Creamos la agenda metropolitana con logros muy concretos. Lo primero fue el boleto estudiantil gratuito que empezó aquí en Montevideo, Canelones y San José, área metropolitana, y luego se extendió a todo el país. Luego toda la extensión de las líneas de tránsito con boletos pasando los puentes, Montevideo, Canelones al mismo valor. Eso en transporte, y ahora el diseño hacia el futuro de lo que es el gran corredor Avenida Italia y Anastasio hasta el Pinar, todo lo que venimos trabajando en forma combinada en saneamiento. Nosotros estamos haciendo nuestra planta de saneamiento en Ciudad de la Costa, la OCE, pero acá en la zona que va a atender el este del departamento, 300.000 personas, y en sintonía con Montevideo y la OCE nos vamos a conectar a la planta de saneamiento de Montevideo, y eso nos va a permitir abastecer a 120.000 personas. Eso son dos grandes ejemplos de complementación, más todo lo que es políticas sociales. Ahora estamos trabajando en el proyecto 7 Zonas, que estamos trabajando a ambos lados de Montevideo y Canelones. En fin, estamos trabajando con Montevideo en esa agenda con una serie de temas muy fuertemente y muy provechosamente para nuestra ciudadanía.